베레아 사람은 Y estos eran 데살로니가에 있는 más nobles que 사람보다 los que estaban 더 en 신사적이어서 Tesalónica, pues recibieron la 간절한 palabra 마음으로 con toda 말씀을 solicitud, 받고 이것이 estudiando cada día 그러한가하여 las escrituras 날마다 para ver si 성경을 estas cosas eran 상고하므로 así. 그 중에 Así 있는 que 사람이 eran 많고 muchos de ellos 또 y 헬라의 mujeres de 귀부인과 extinción 남자가 y no 적지 pocos hombres. 아니하다. Amén. 내 영혼아, Alma mía, unámonos misericordiosos, fieles y fuertes. 하나님의 크신 사랑 하늘로서 내리사 우리 맘에 항상 계셔 온전하게 앞서서 나의 조는 자비하사 사랑 무한하시니 두려워서 떠는 자를 구원하여 줍소서. 걱정 근심 많은 자를 성령 감화하시고 복과 은혜 사랑받아 평안하게 앞서서 정과 나중 되신 주여 항상 인도하셔서 마귀 유혹받는 것을 속히 끊게 하옵소서. 전능하신 아버지여 주의 능력 주시고 우리 맘에 임하셔서 떠나가지 맙소서. 주
하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por este día santo que nos has permitido. Nosotros hemos venido delante tuyo obedeciendo tu mandamiento. Ayuda, Señor, y obra junto con todos nuestros miembros y ayuda, Señor, a poder tener ese corazón verdadero, fiel y bueno delante tuyo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. 아버지께 영원히 싸움나이다. Amén. 예수의 이름 힘입어서 죄의 권세 이기네 싸움이 크게 벌어질 때 좋은 애로 이기네 늘 깨어 기도하고 늘 힘써 싸우세 주내로 거듭나니 최후의 승리 얻겠네 믿음의 선한 싸움 싸워 죄악 세상 이기네 그 심한 시험 닥쳐와도 쉽게 물리치겠네 늘 깨어 기도하고 늘 힘써 싸우세 주내로 거듭나니 최후의 승리 얻겠네 예수의 피로 죄를 씻어 정결하게 되었네 내 마음은 하나님의 성전 나는 자유 얻었네 늘 깨어 기도하고 늘 힘써 싸우세 주내로 거듭나니 최후의 승리 얻겠네 싸움이 맹렬해질 때에 낙심하기 쉬우나 어느 건 즉시 물러가고 밝은 아침 오리라 늘 깨어 기도하고 늘 힘써 싸우세 주내로 거듭나니 최후의 승리 하나님의 은총을 위하여 En esta hora oremos en arrepentimiento delante de nuestro Dios. Padre Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de venir delante tuyo y tener este encuentro contigo, Padre Dios. Ayuda, Señor, a poder cada día, Señor, recordar, Señor, tu misericordia, que nosotros a través de tu gracia pues hemos podido vivir hasta el día de hoy, Padre Dios, pero seguimos, Señor, en este mundo y todavía tenemos esa debilidad
en nosotros, Padre Dios. Ayuda, Señor, y protégenos a cada uno de nosotros. Ayuda, Señor, a poder escuchar bien tu palabra, esa palabra que estás dando a través de tu pastor. Padre Dios, ayuda, Señor, para que todos nosotros podamos tener ese corazón humilde, Padre Dios, y conocer, Señor, a esa palabra, Señor, que nos está dando el día de hoy, Señor, conociendo, Señor, que estamos en esta guerra espiritual, que necesitamos de tu armadura. Si no es de tu armadura, nosotros no podemos sobrevivir. Padre Dios, obra en esta hora. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을 의지합니다. 하늘과 Padre, que eres el dueño y Señor de todos los cielos y la tierra, te damos gracias, Señor, porque tú nos has protegido y nos has dado la oportunidad del día de hoy a venir en este lugar en el cual podamos entregar este culto delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, para que tú puedas recibir y aceptarnos a nosotros el día de hoy. Ayuda, Señor, que tú eres el único que recibas la gloria. Y especialmente el día de hoy es el día de la Santa Cena y deseamos darte la gloria. Ayuda a ser uno junto contigo. Y ayuda, Señor, que todas las personas que participan en esta Santa Cena, Señor, puedan conocer, Señor, y puedan llevar hasta los confines del mundo al día a través de esta Santa Cena. Y ayuda, Señor, en esta hora al obispo que va a llevar a tu palabra. Dale la sabiduría, el conocimiento y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que esta palabra, Señor, que será proclamada el día de hoy, ayuda, Señor, que cada uno de nosotros podamos ser sanados, que nuestro hombre interior pueda ser fortalecido día tras día. Obra, Señor, junto con todos nosotros. Y ayuda, Señor, que todos nosotros y todas las próximas generaciones podamos ser esos soldados y pelear y resistir con el diablo. Y así nosotros podamos tener, Señor, esa armadura y así poder tener esa fe sincera delante tuyo.
Y allá, Señor, te queremos pedir por todos nuestros miembros que sirven delante tuyo en los lugares que no se pueden ver. Y allá, Señor, para que tú seas el que puedas ayudarnos a todos nosotros. Y allá, Señor, a todas las personas que están preparando el avivamiento de verano. Y allá, Señor, que tú seas el que puedas guardar la fe de cada uno de nosotros. Y ayuda, Señor, a tener esa fe para a preparar ese día en el que vendrá. Y ayuda, Señor, que nuestro culto sea un culto en el cual esté lleno de tu gozo. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 무릎 꿇고 내가 주 앞에 간절히 비오니 아버지의 성령의 능력으로 내 안의 속사람을 강건케 하소서. 주님의 사랑 그 너비와 깊음과 높이를 깨달아 아버지의 모든 충만하신 것으로 우리에게 충만하기를 구하게 하소서. 십자가 사랑 알게 하소서. 나를 만져 강하게 하소서. 은총의 손길로 주 아버지의 은혜가 내게 넘쳐나게 하소서. 십자가 사랑 알게 하소서. 나를 만져 강하게 하소서. 은총의 손길로 주 아버지의 은혜가 내게 넘쳐나게 하소서. 아버지여 아버지여. 할렐루야 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 성령 충만 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 성령 충만. 하나님 아버지, Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar nuestras ofrendas en este culto. Padre Dios, te queremos pedir por las personas que han dado el diezmo. Padre Dios, bendice, Señor, a ellos y a todas sus familias.
Y ayuda, Señor, que cada uno de ellos en esta hora, al obedecer tu mandamiento, ayuda, Señor, que ellos puedan tener esa inspiración de sostener tu bendición. Padre Dios, también debemos ver por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad, que han prometido delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos y sus familias puedan recibir tu bendición. Y ayuda, Señor, que también esa bendición tuya pueda manifestarse en sus vidas. Padre Dios, también debemos ver para las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que ellos y sus familias puedan recibir tu bendición y así puedan vencer toda artimaña del enemigo y así testificar. Padre Dios, debemos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy y ayuda, Señor, que han confesado lo que es tuyo. Ayuda, Señor, que esas ofrendas se puedan usarse por tu iglesia y por tu reino, glorificando el nombre de Jesús. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado de diferentes maneras. Que la bendición esté en ustedes y en sus familias.
하나님의 말씀은 La palabra de Dios, Efesios 6, versículo 14. Efesios 6, versículo 14. Vamos a leer todos juntos. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Vamos a orar todos juntos antes de escuchar la palabra del Señor por el obispo y por cada uno de nosotros. 하나님 아버지 하나님께서 오늘들을 또 사랑하여 주셔서 거룩한 주의 날 또 예배 가운데 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간을 허락하여 주심을 감사합니다. 하나님의 말씀이 또 온 교회 가운데 성령으로 들려지고 역사할 수 있도록 함께 하시고 인도하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자를 세우신 또 감독님 하나님이 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 도와주시고 강건함을 허락하여 주시며 우리 모두는 또 감독님이 주시는 또 말씀을 교회 앞에 하나님의 명령으로 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 도와주시고 듣고 깨닫고 순종할 수 있는 거룩한 능력과 권능이 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님의 또 말씀이 온 교회 가운데 들려져 승리하게 하시고 감독님께 크신 영감과 크신 능력과 크신 권능으로 하나님이 붙드시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar este culto delante tuyo y deseamos tu palabra. Y ayuda y reviste a tu siervo con tu palabra y tu gran gracia y poder. Y en esta hora proclamar tu palabra. Ayuda, Señor, que todos nosotros podamos recibir esa palabra a través de tu poder y la fe. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Dios ha ordenado que todos nosotros, los creyentes, nos sillamos nuestros lomos con la verdad y además desea que vistamos de la coraza de la justicia sobre el pecho. Esto es para que cuando el enemigo intente atacarnos, podamos resistirle y vencerle, y luego de eso permanezcamos firmes. Este mundo está bajo toda clase de confusión y amenazas provocadas por el diablo. No se trata solo de las cosas que ocurren en la tierra, sino de un gran caos causado por Satanás en el cielo y la tierra, y en simples palabras en todo el universo. Y en realidad es una guerra entre Dios con sus ángeles santos y por otro lado el diablo, que es rebelde, usando sus fuerzas sucias y malignas que se oponen a él. ¿Y dónde están los cristianos en medio de todo esto? Originalmente los cristianos también pertenecían al diablo, pero por medio de la redención en Jesucristo, ahora ellos han sido libres y ahora pertenecen a Cristo. Y por esta razón los cristianos ahora se han convertido en el blanco directo de los ataques del diablo. El diablo es aquel que quería usurpar la soberanía del cielo y así de esa manera abandonó su posición y se rebeló contra Dios, desafiándolo. Y no desea nada que sea verdadero y sincero. Fue él quien arruinó el orden del cielo y él que levantó toda la paz que estaba en el cielo. Y ahora está haciendo lo mismo aquí en esta tierra.
y causando una gran división, generando confusión y apretando cada vez más con el propósito de destruir todas las cosas. Y aunque exteriormente se presenta como si fuera una buena apariencia, en realidad todo es una mentira y su plan es perverso, arrebatando la libertad, oprimiendo de tal manera que cada vez es más violento hasta que las personas lo entreguen todo y se rindan por completo. Por eso la obra del diablo continúa hasta el fin del mundo, es decir, hasta el regreso del Señor Jesucristo. Y su actividad particularmente es hostil hacia los cristianos, es porque hay una razón especial. Y ataca a los cristianos con el propósito de robarles la fe y evitar que disfruten de esos privilegios espirituales que le han sido dados. Y así continúa atacándolos. Y en simples palabras, Satanás busca romper la conexión entre los cristianos y Dios, interrumpir la comunión en la que pueden recibir las bendiciones de parte de Él. En otras palabras, que se alejen de Dios. Por lo tanto, los cristianos deben ahora luchar contra el enemigo, deben resistirlo y al menos cuando vengan esos ataques deben defenderse. Pero el problema es que los seres humanos son demasiado débiles para resistir por sí solos a este enemigo invisible que está detrás de todos esos ataques. El ser humano simplemente no puede luchar contra un adversario que no pueden ver. Sin embargo, Dios nos enseñó que si Él nos ayuda, nosotros podemos resistir al enemigo vistiéndonos con toda la armadura que Él nos ha provisto. Pero el problema todavía reside y es que el enemigo no es alguien que nosotros podamos ver con nuestros ojos y precisamente sus ataques tampoco son fáciles de detectar y lo cual hace que los ataques del enemigo sean tan peligrosos y efectivos. No sabemos en qué momento ni desde qué lugar el enemigo nos vaya a atacar. No sabemos cuándo nos va a atacar o en qué momento. Por eso debemos estar siempre preparados para sus ataques. Como no podemos predecir cuándo o dónde o ni siquiera cómo, entonces nosotros siempre debemos tener puesto esa armadura y tener puesto la armadura en todo momento es la clave de nuestro poder defensivo. Si mantenemos esa buena defensa en nuestra vida cotidiana, entonces no será necesario estar siempre constantemente alerta hacia esos ataques del diablo. ¿Por qué? Porque los soldados de Cristo muchas veces logran resistir los ataques del enemigo incluso sin darse cuenta ellos mismos y eso ocurre con frecuencia y quizás después uno se dé cuenta, ay, el enemigo vino y se fue, no sabía. Ay, que el enemigo vino intentó atacarme, ni siquiera lo sabía. Y es posible porque ha sido bloqueado todo, porque a través de la armadura de Dios, a nosotros así hemos bloqueado eficazmente al enemigo. Por lo tanto, debemos vestirnos con esta armadura que Dios nos da a nosotros, equiparnos con todos sus elementos y así estar preparados para resistir al enemigo. Esta es la actitud que debemos de tener. Y la semana pasada escuchamos la palabra, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Y esta fue la primera parte mencionada de la armadura, de toda la armadura de Dios. Pero cuando oímos esta palabra, con la verdad,
hay muchos que viene inmediatamente una idea en su mente y es esa: si tengo mucho conocimiento sobre la verdad, entonces el enemigo no podrá tocarme y así lo venceré automáticamente. Pero tenemos que saber que el creyente que piensa de esta manera depende en el conocimiento. En otras palabras, cree que si tiene cierta información espiritual, el diablo se asustará y luego huirá. Pero ¿acaso el diablo huye solo porque una persona tiene mucho conocimiento acumulado en la mente? O sea, ese argumento, ¿a qué fundamento tiene? O desde cuándo el enemigo, cuando ve esa información, el enemigo, ¡ay, qué miedo! ¿Y se va? Claro que no ocurre de esa manera. Pero la persona que piensa de esa manera es un creyente que está completamente desprotegido y la verdad no está preparado y se vuelve vulnerable ante el enemigo. Y al final, quien debe enfrentarse directamente al enemigo somos nosotros mismos. Nosotros somos quienes debemos luchar. Y el enemigo vendrá con toda clase de artimaña, con todo medio sutil y engañoso. Y el carácter principal de sus ataques es el engaño, en otras palabras, la tentación. Si no estamos preparados debidamente, ni siquiera sabremos si estamos siendo tentados o no. Sin embargo, hay una razón por la cual cuando Él ataca y el enemigo falla intentando y retrocede. ¿Y cuál es la razón de eso? Es que existe en nosotros una capacidad de resistir esto. En otras palabras, hay una reacción de defensa que se activa cuando Él nos ataca. Hay una reacción. Esa fuerza defensiva es lo que hace que el enemigo pueda huir. Sin esa reacción, ¿cómo podría Él ser rechazado y nosotros vencer? Y es esa reacción defensiva, esta fuerza que vence la tentación, es lo que Dios nos ha dado como armadura hacia nosotros. Pero no se trata de conocimiento. No es una teoría ni un concepto, se trata de una acción que se mueve. Es nuestra acción viva y activa. Y quien nos ayuda para actuar de esa manera es el Espíritu Santo, y el quien nos da la disposición para vivir de esa manera también es el Espíritu Santo, y también quien nos equipa con el poder de utilizar esa armadura como un sistema en funcionamiento dentro de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso, las herramientas que el Espíritu Santo nos da son completamente efectivos. Y en resumen, si volvemos a organizar todo lo que acabamos de decir, el equipo que poseemos para resistir al enemigo son nuestras acciones, pero estas acciones provienen de la palabra del Señor. No son obras independientes nacidas de nosotros mismos, sino tienen su origen en la palabra del Señor. Y para explicarlo con más detalle, confiamos en la palabra del Señor y decimos amén, sí, así lo haremos. Y confiamos también en lo que Él ha prometido y respondemos, sí, esperaré y pelearé de esa manera, así serviré. Estas acciones que nacen de un corazón de confianza, de confiar a Dios, es la razón por la cual nosotros, al confiar en el Señor, nosotros también participamos de su carácter verdadero y caminamos con Él en fidelidad. Y estas son precisamente las acciones de quienes reciben con fidelidad y con el corazón la palabra confiable de Dios. En resumen, podríamos decir que se trata de esas acciones que provienen de la palabra. Por eso, aunque una persona esté llena del conocimiento de la palabra, si no actúa por medio del Espíritu Santo, queda completamente expuesto a los ataques del diablo. Y como no tiene ninguna defensa, el diablo le resulta muy fácil atacar a quien no tiene esos medios de protección.
Un creyente que no tiene esa práctica de la verdad, la acción en la verdad, y solo posee esa teoría en su mente, no tiene nada que lo proteja. Terminará cayendo y el diablo avanzará sin encontrar resistencia. Y esta actitud es sumamente insensata. En la semana pasada compartimos acerca del primer contenido, elemento de la armadura, que es la verdad. Y como habíamos confirmado todos juntos, esto no se trata de revestirnos con conocimiento espiritual. Esta armadura tiene que ver con lo que los creyentes hacen y no se refiere simplemente a la verdad revelada, algo que estamos tan acostumbrados a pensar. Y lo que las Escrituras desea que los cristianos vistan primero como la armadura es su bondad, es decir, las obras buenas, verdaderas y fieles que ellos han llevado a cabo. Y esta es la verdad. La verdad se refiere a la rectitud, la bondad y la fidelidad de los creyentes. Por eso, esta es una característica esencial de la vida cristiana y un rasgo que representa a todos los cristianos. Y en pocas palabras, la fidelidad y las obras que brotan a través de ella, y así como una vida en la que practica esas acciones, es la armadura que vence al enemigo. Desde esta perspectiva es importante destacar que el Evangelio no busca establecer un sistema de conocimiento, sino que exige una actitud de cambio. Y nuestra fidelidad, nuestro cambio interior y nuestras buenas obras son el resultado de la eficiencia del Evangelio obrando en nosotros. Por eso, entonces, hoy seguiremos el tema de la verdad y hablaremos del segundo elemento de la armadura que debemos tener, y es la coraza de justicia. La coraza de justicia es una protección que cubre el torso y protege el pecho y el abdomen. Y en la antigua fe judía, el corazón es lo que gobierna la mente y también es el lugar donde está encargado de la voluntad. Por eso el corazón representa la mente, la voluntad y la razón, mientras que el abdomen es el centro de las emociones y los sentimientos. Y desde el abdomen se controla todo lo que es relacionado con las emociones. Y así, la mente y las emociones son las dos áreas principales que está en el centro de nuestro ser, y estas dos son las zonas donde el diablo lanza sus ataques más feroces. Y Satanás ha organizado el sistema de este mundo a su manera y ha creado un sistema completamente completo para poder manipularlo como él desea. Y todo, en este sistema todos pecan y están profundamente sumergidos en el pecado. Por ello, las personas son continuamente tentadas para tener esos pensamientos incorrectos y esas emociones equivocadas, y han sido transformadas para poder hacer esto. Y por eso la razón está completamente contaminada. E incluso el corazón no funciona, no puede funcionar adecuadamente y funcionando de una manera distorsionada. Y Satanás ataca también de la misma manera a los cristianos. Y como ataca a los cristianos, él
tuerce la palabra de Dios que está en la Biblia y que Él nos ha dado en nuestros corazones, distorsionando el conocimiento bíblico, la fe, las doctrinas y las teorías espirituales, creando principios falsos y informaciones erróneas, haciendo que malinterpretemos a Dios en simples palabras para que malinterpretemos su voluntad. Pero no solo eso, sino que el enemigo también usa la influencia del mundo para atraernos a esos pensamientos falsos. Y aunque seamos cristianos, pues perdemos por completo el estándar racional en nuestras mentes. Trae una gran confusión en nosotros. Y además, el enemigo ataca confundiendo nuestras emociones. Y la persona puede pensar, ay, esto es lo que yo amo, esto es lo que yo debo ser fiel y esforzarme, esto es lo que debo proteger, pero hace que pues manejemos incorrectamente las emociones, haciendo que todas nuestras perspectivas y actitudes en la vida puedan cambiar completamente, que cambien completamente. Y hace que no amemos lo que debemos de amar y que nosotros amemos a lo que debemos de odiar. Y eso sucede porque pues nos está dejando llevar, nos dejamos llevar por esas emociones distorsionadas. Por eso nos hace pensar mal cuando deberíamos pensar bien y pensar bien cuando debemos pensar mal, y manipula dentro de nosotros nuestros sentimientos. Y además el diablo no se permanece quieto, sino que constantemente roba la palabra de Dios y pone sus propias ideas. Satanás no quiere que el cristiano sea puro. Por el contrario, fomenta una actitud engañosa y falsa dentro de nosotros. Promueve una vida inmoral, codiciosa, llena de engaños. Incluso provoca celos y alimenta el odio, transformándonos de esta manera. Y en pocas palabras, Satanás busca que los creyentes se vuelvan insensibles ante el pecado, que no sientan dolor ni tristeza cuando hayan pecado. Hacen que seamos insensibles al pecado. Si como uno comete el pecado, uno debería sentir pesar y tristeza a través de eso, pero el enemigo evita que eso suceda. Y en cambio de nosotros doler, no dolemos. Y al contrario, busca que justifiquemos lo que hicimos diciendo, ay, está bien si lo haces así. Ay, no pasa nada. Además, esa persona hizo algo peor que tú lo hiciste. Y uno llega a pensar, entonces, ay, ¿en serio? Ay, está bien, sí, entonces sí yo peco. Y así, poco a poco, desaparece la vida de la iglesia, el arrepentimiento y pedir perdón delante del Señor y volver a Él. Y la iglesia es un lugar para los arrepentidos, para los que sufren, a aquellos que piden el perdón y se vuelven a Dios. Y las heridas del arrepentimiento y el dolor cicatrizan, pero son marcas que permanecen para recordarnos el camino que regresamos y protegernos firmemente a nosotros. Y estas heridas son importantes y deben permanecerse en la iglesia hasta la muerte. Sin embargo, hoy muchas iglesias que carecen de esas heridas pensando que eso no es necesario. Y el enemigo quiere que nos acostumbremos del pecado para que nuestra conciencia deje de ser atormentada. Y recibir este tipo de ataques sin ningún tipo de defensa sería extremadamente peligroso. Por eso nos manda a vestirnos de la coraza de justicia. Debemos vestirnos o ceñirnos alrededor nuestro. Es como si estuviéramos ceñidos y es como cubrir nuestro cuerpo entero. Y cuando un soldado va a la batalla, envuelve esta parte superior, la parte superior del cuerpo con esta protección. Y si vemos un soldado romano de la antigüedad, nunca saldría a la batalla sin la coraza. Y nadie entendería que fuera a la pelea sin llevarlo puesto.
y entonces automáticamente vestiría de esto antes de ir a la batalla. Y la coraza cubre solamente la parte superior del cuerpo y no tiene mangas y realmente es un chaleco. Y la vez pasada les mencioné esto como chaleco y aunque tal vez no fue la mejor expresión, pero más bien es una prenda entera, un vestido, una túnica que se usa pues en los pueblos del Medio Oriente que cubre todo pues la parte de arriba hasta abajo. Y porque ellos no usan pues pantalones, sino solamente es una sola pieza. Y sin embargo, la coraza se lleva como una pieza aparte, como si fuera un chaleco, y hay dos tipos principales de esa coraza. Uno está hecho de cuero o de una tela gruesa y áspera que se corta para darle forma y luego se adorna con huesos de animales o con las pezuñas o los cuernos que se cosen en esas piezas a la coraza. Y esto sirve para que cuando las armas pues no vayan a penetrar fácilmente y así es como ellos tienen esas piezas dentro pues en la coraza. Y el otro tipo se hace fundiendo metal y virtiéndole en moldes para crear la forma pues deseada o incluso se martilla una placa de metal hasta darle forma y se ha puesto en el cuerpo. Y si recuerdan el pecho del traje de Superman, podrá servir de ejemplo para poder saber cómo es la coraza. Y el propósito de esta coraza es proteger el corazón, los pulmones o otros órganos, los órganos pues internos importantes, es decir, las partes vitales del cuerpo que son esenciales para la vida. Pero esta coraza, especialmente, pues espiritualmente está hecha de justicia y no está hecha de cuero ni de metal, sino de justicia. Entonces, ¿qué significa exactamente esta justicia? Y algunas personas al escuchar justicia pueden pensar, entiendo, pastor, entonces voy y lo hago y harán algo y mostrarán su propia justicia, pero ¿será la justicia correcta? Para facilitar la explicación, llamaré a este tipo de justicia como justicia propia. Y es la justicia basada en nuestros propios logros, méritos y obras. La justicia que busca mostrar lo santo que uno es. Por ejemplo, puede decir, yo serví de tal manera o tuve un puesto alto en aquel tiempo o cosas que hacen que uno se sienta orgulloso o pues rígido sin poder moverse con humildad. Jesús encontró esta misma actitud especialmente en los fariseos, en los escribas e incluso en los sumos sacerdotes. Y los criticó duramente acerca de esto, diciendo que no era justicia, sino más bien era semejante a los sepulcros blanqueados. Pero ellos estaban convencidos de que eran seres justos. Pero esa justicia es la que muchas personas hoy en día buscan obtener a través de sus propios esfuerzos, por ejemplo, al edificar iglesias o ir a misiones, pues de forma apresurada y sin considerar la realidad. Y muchos creyentes pues valoran esta justicia propia y tratan de llenarse con estas cosas, pensando erróneamente que Dios les agradará de ellos y que ellos serán recompensados, pero esto está mal. Actuar para demostrar que uno es mejor que los demás en realidad es un pecado. Es un pecado y es un pecado mucho más grave. Es un pecado muy grave.
La justicia propia no protege al creyente y al contrario le da la ventaja al enemigo. Y el diablo diría, muy bien, entonces déjame ayudarte, y se acercará aún más, y así aquel que se aferra a la justicia propia es fácilmente ser atrapado y estrangulado, especialmente hasta que su vida espiritual quede destruida. Y esto significa que en lugar de vivir la fe que Dios y Jesucristo nos da a nosotros, la persona cambia completamente y adopta algo completamente distinto. Cambia su defensa espiritual por algo erróneo y termina destruyendo su fe. Por eso, la justicia propia arruina la comunión con Dios. Dice que esto se compara con vestirnos con trapos sucios. Muchos creyentes consideran esto lo más importante y al ver a otros miembros de la iglesia quieren presumir y mostrarse a sí mismo, y esta actitud es como un trapo de inmundicia. Es la peor actitud que uno puede tener como creyente. Por eso nuestra justicia no debe ser algo para presumirnos a nosotros mismos. Luego nosotros cuando muramos iremos ante el Señor y recibiremos una recompensa, y uno llega a pensar, debemos acumular más y debo ser por encima de los demás, y también construyendo sus logros para sí mismo, para así esto deseando que van a la iglesia presumiendo a sí mismo, menospreciando a los demás y diciendo, yo soy más alto que los demás, yo soy santo. Y cuando oran lo hacen con gran seriedad y oran poniendo fuerza en su frente, pero Dios no tiene su favor a estas personas, y especialmente ellos no son protegidos del diablo. Entonces esta justicia no es la correcta, no es algo que uno produzca para mí mismo. Y entonces hay otra justicia. Entonces, ¿qué será esa justicia? ¿Será la justicia en la cual nosotros llamamos como justificación? Esto independientemente es sumamente importante y es dado por Dios. La palabra justificación significa ser declarado justo o ser reconocido como justo. Y teológicamente a esto se le llama justificación o justicia atribuida. Y la palabra atribuir significa que no es lo que le pertenece a esa persona, pero le atribuye como si fuera de esa persona. Y es como si Dios dijera, esta justicia es mía, pero ahora es de esa persona, O sea, nos está concediendo esto. A esa persona es justa. La justicia está acá, pero es de esa persona. Está diciendo, miren, todo el mundo es de esa persona. Así es como el Señor nos concede esto a nosotros. Y es esa justicia atribuida. Se refiere en el momento en que una persona que cree en Jesús como su Salvador, y como esa persona confía en Jesús, entonces Dios le otorga esta justicia y la reviste de su justicia. Y si vemos el pasaje bíblico en la pantalla, se explica claramente este concepto. Y no es una justicia que yo haya hecho o merezca por mí mismo, sino que es un regalo dado completamente por Dios. Y dice, y como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos a la fe sea contada por justicia, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Por eso, esta justicia atribuida fue dada por Dios a esa persona, y esta justicia ya ha sido revestida en nosotros. Por eso, el texto no se refiere a esta justicia cuando habla de la armadura. En otras palabras, Dios hizo que Cristo fuera pecado por nosotros, y como dice en el pasaje que estamos viendo, aquel que no conocía pecado lo hizo pecado por nosotros.
¿Y por qué hizo esto así? Es para que nosotros seamos justos en Él, haciendo Cristo siendo pecador y nosotros seamos justos en Él. Ha sido cambiado. Y Él ya nos ha revestido de esta justicia. ¿Con qué? Con la justicia de Jesús. Con la justicia de Jesús ya hemos sido vestidos de eso. Entonces esta palabra que pues en el versículo de hoy cuando dice vestidos de esta justicia, entonces ¿será que se refiere que nosotros tenemos que volver a vestirnos la justicia? Claro que no. Nosotros hemos revestido de esta justicia y es algo permanente. Al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos nuestra nueva vida. Y todos nosotros hemos vestido esa justicia. Ustedes ya han vestido esa justicia de Jesucristo gratuitamente. La justicia atribuida la hemos recibido y somos llamados justos por eso. ¿Hasta cuándo? Por toda la eternidad. Y al menos hasta el fin de este mundo seguiremos vistiéndonos de esta justicia. Y esta justicia atribuida o justificación es la base completa de la vida cristiana y es el pilar fundamental. Y por esta justicia estamos siendo protegidos del infierno y no iremos junto al diablo junto al diablo pues ahí recibiremos ese castigo. Sin embargo, mientras vivimos en este mundo y aunque tengamos este cuerpo, esta justicia no nos protege de los ataques de Satanás. Los ataques del diablo continúan llegando hacia nosotros. Y la vestimenta espiritual que usamos para enfrentar a nuestro enemigo es precisamente la coraza de justicia. Entonces, ¿de qué justicia está hecha esta coraza? Está hecha de la justicia que hacemos. O si dicho de otro modo, es la justicia que se hace por medio de la obediencia. Esta justicia se hace, es la persona que vive obedeciendo la palabra de Dios. Y esta persona hace esa justicia. ¿Por qué? Porque su vida es una vida que obedece a la palabra de Dios. Es exactamente eso. Esa persona no vive por su propia vida, sino por la vida de Dios. Por eso esa persona se asemeja a la justicia de Dios, a lo que Dios lo que le dio le complace, la palabra de Dios. Y así, porque Dios lo manda. Entonces, no podrá ser así. Ay, ¿por qué haces eso si los demás no lo hacen? La razón de esto es porque Jesús me dijo que lo hiciera. Es porque obedece según la ley de Dios. Jesús dijo, la ley del Antiguo Testamento debe cumplirse hoy también. Así que obedece y la persona debe responder amén y esta persona obedece. Entonces esa persona obedece a través de la palabra. Pero ¿quién te dijo que hicieras esto? Jesús me dijo que lo hiciera. Pero entonces es necesario que lo hicieras. Esa persona dirá, pero yo tengo la vida de Jesús y como tengo esa vida de Jesús, actúo conforme a esa vida. Y mientras esa vida está en mí, entonces practico la justicia, hago lo que agrade a Él, obedezco el mandamiento y me asemejo a Él, a su carácter. Aleluya. Así que aquí podemos comparar esos dos tipos de justicia. Y estas dos son verdaderas. La justicia atribuida, que originalmente viene de Dios y de Cristo. Y luego, segundo, es la justicia que nosotros debemos hacer. Primero, la justicia atribuida, que es la justicia que originalmente poseemos, viene de Dios. Y si leemos todos juntos este versículo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aleluya. Así es, el origen, la fuente, pertenece a Cristo. Pero hay otra justicia relacionada con los cristianos. Esta justicia
es la que se manifiesta en la acción, en la práctica. Es el creyente mismo quien la realiza. Y no es algo que pueda hacer de manera independiente, sino que la justicia atribuida que tiene su origen en Cristo, pero en la realidad cotidiana es el creyente quien lo hace. Lo que puede hacer, por eso es esa justicia atribuida, pero quien verdaderamente lo lleva a cabo y la pone en práctica es el yo. Por eso, como decíamos anteriormente, ya se ha cumplido toda justicia, pero de repente aparece este versículo en Filipenses 3, en el cual Pablo dice, yo no tengo la justicia, sino que prosigo a alcanzar esa justicia. Y dice, no se lo haga, no es que lo haga y alcanza ya, sino que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así aquello lo cual también a sí mismo por Jesucristo. Y entonces dice, hermanos, yo mismo no pretendo hacerlo ya alcanzo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedaba atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto significa que seguimos este llamado de Dios en Cristo Jesús a través de nuestra obediencia y acciones. Por eso la justicia atribuida no puede separarse de la justicia que nosotros hacemos. La primera es la base que hace posible la segunda. Y esto es porque solo por obedecer a Dios podemos vivir esta justicia que practicamos. Y el apóstol Pablo, al enseñarnos acerca de esta justicia atribuida, pues la consideró como algo profundamente glorioso. Y aunque exteriormente no parece tener una gran diferencia, pero al ver a esa persona, hay algo especial en esa persona, porque la gracia, esa gracia que salva de Dios, ha poseído algo. Y a través de esa gracia, y es la justicia de Dios. Es la justicia de Dios. Sin embargo, Pablo no abusó de esto. Desde la edificación de la iglesia de Cristo, muchos han abusado de esto y hoy incluso en muchas iglesias todavía la abusan y la usan incorrectamente, malinterpretándola. Y algunos afirman cosas como esto: todos los pecados pasados, del presente y del futuro, todos han sido perdonados por la muerte de Jesucristo. Por eso ya no importa lo que la persona haga o piense o diga, no tiene ningún importancia, porque todo ya no son pecado. Y como las personas dicen esto tan ligeramente, esta idea arruina la enseñanza más importante en el mundo cristiano. Y así aquellos que confunden la justificación con la justicia por obediencia se ponen claramente en la mirada del enemigo. Es porque confunden la justicia, la justificación y la justicia por obediencia. Pueden decir, pero como yo ya tengo esa justicia atribuida, ya ha terminado todo. Esto es bíblicamente incorrecto y carece de sentido lógico. Y en realidad esto es lo correcto. Como dijo Pablo, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Así dice. No reine pues el pecado en vuestros cuerpos corporales, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Esta es la palabra que continúa en el versículo. Y Jesús murió para salvarnos a nosotros. Pero ¿qué tipo de salvación? Nos salva en todos los aspectos, para salvarnos de la presencia del pecado en nuestra vida actual. Nos salva de este pecado que vive.
El pecado está en nuestra carne y también en nuestro entorno, en el sistema en que nos rodea, en nuestros pensamientos. Y para poder salvarnos a nosotros de este pecado, Él muere. Y ahora segundo, para salvarnos del poder del pecado, porque una vez que pecamos no podemos librarnos fácilmente. Y entonces el pecado y dirá, como tú has pecado, entonces tú me perteneces a mí, entonces yo te condenaré. Y uno no puede escapar del poder del pecado. Y ahora debemos orar como el pecado nos dice a nosotros. Pero Él nos salva, Jesús nos salva precisamente del poder del pecado por medio de su muerte. Y también nos salva del castigo. Y debido a que pertenecíamos al diablo, estamos destinados al infierno y al castigo eterno por las acciones que habíamos cometido. Pero Dios, el Señor, nos salva de este castigo eterno. Y Jesús, para salvarnos, murió. Por eso, Él murió para salvarnos. ¿Y qué resultado viene a nosotros? Ahora nosotros hemos atribuido esa justicia. Aleluya. Pero a pesar de esta situación, el diablo sigue intentando mirar nuestras debilidades y atacarnos. Incluso los creyentes que tienen la justificación, Él continúa atacándolos. Por eso es tan importante para nosotros vestirnos de la coraza de justicia. ¿Qué significa esto? Vestirse la coraza de la justicia significa vivir todos los días, en todo momento, obedeciendo a Dios. Es vivir obedeciendo lo que Jesús realizó, nos mandó y nos instruyó. Esto es vestirnos de la coraza. Y esta coraza es un regalo que Dios nos ha dado a nosotros. No es algo que nosotros podemos hacer por nuestra propia cuenta. ¿Y qué significa esto? Es una vida de una conducta sana. Para vivir de esta manera, Dios también nos da esos estándares, nos da una ley. Haz esto, haz aquello. Hay ese estándar que Él nos da y es la palabra de Dios. Y aunque nosotros pensemos, lo voy a hacer, lo haré, pero los cristianos sí pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque hay aquel que le ayuda y está orando en él. Aleluya. Nos da el poder para obedecer. Si le dice a una persona del mundo, intente usted de hacerlo y le daré el dinero. Pero entonces deje el pecado y le pagaré. Y dice, no quiero y le devolverá el dinero. No pueden hacerlo. Ellos no pueden, pero los cristianos sí pueden. Después de ser nuevas criaturas, comienza a hacer milagros que el mundo no puede producir, que es obedecer y obrar. Que es obedecer y obrar. Aleluya. Dios nos viste así con la justicia atribuida. Pero luego, por segundo, nosotros debemos vestirnos con la justicia de obediencia. Y esto es lo que vemos claramente en esta siguiente palabra como ejemplo. Y dice, pero ahora, apártate de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas. Esto fue dicho para corregir la idea equivocada de los judíos que pensaban que la justicia venía solamente de la ley. Aquí dice que ha manifestado una justicia y dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esta es la justicia atribuida. La justicia del Señor nos ha sido vestida y está cubriendo nuestros pecados. Es decir, nuestros pecados están siendo cubiertos por esa justicia de Jesús. Por eso no podemos decir, no tengo pecado. Porque esto no depende de nosotros, sino que es la justicia que el Señor nos ha atribuido. Nosotros no podemos hacerlo por nuestra propia cuenta, sino que Él lo tiene que hacer. Y luego, nosotros, al seguir esa justicia del Señor y obedecer al que nos ha otorgado esa justicia,
nosotros debemos decidir, obedeceré lo que Él desee y lo que Él me ha dado. Y para que nosotros podamos hacerlo, Él hace de nosotros nuevo ser, un nuevo hombre. Ya no somos quien éramos antes. Al hacernos nuevas criaturas, Él mismo está en nuestro lado para darnos las fuerzas y dentro de nosotros para alentarnos y capacitarnos. ¿Quién debe hacer esto? Nosotros, ustedes y yo. Y en otro versículo nos dice con más claridad y dice que la coraza tiene su fundamento en la bondad, en la obediencia y en la verdad que renueva nuestros corazones y nos impulsa a obedecer. Y además en otros pasajes de la Biblia, esta coraza no se describe como coraza de justicia, sino de otra manera, la coraza de fe y de amor. Y en su esencia está diciendo lo mismo. Es por medio de la fe y del amor, son distintos. La coraza representa aquella parte de nuestra vida que requiere esas acciones que el creyente debe hacer. Y en otros pasajes también se refiere, pues menciona por las armas de justicia de diestra y siniestra. Y esta imagen también describe un equipo necesario para la batalla, es decir, está relacionado con la lucha espiritual. Acá dice por las armas de justicia, la palabra de la verdad. Esto es muy parecido a la coraza de justicia y en algunas traducciones dice por la palabra de verdad, pero en el original, en el texto original dice en la palabra de verdad. También dice en el poder de Dios. Y cuando menciona las armas de justicia, usa la preposición a través de. Y lo que quiere decir esto es en la palabra de la verdad, en el poder de Dios, a través de nuestra justicia, que debemos equiparnos en nuestra derecha y también en nuestra izquierda, y se forma un sistema de defensa de esa manera. Se trata de la justicia que el creyente debe hacer. No basta con el simple hecho de tener conocimiento en nuestro espíritu y quedarnos quietos. Si no hay esa justicia que se lleva por la obediencia, no tendrá esa recompensa. No es una persona que verdaderamente pertenece al reino. Es alguien que no ha llevado la herencia de Dios. Y le dice, ¿qué pasó con la herencia que Dios le confió a usted? ¿Qué? ¿Qué quiere decir con eso? La obra de Dios que le encomendó a usted, la posición de Dios, la herencia de Dios y la heredad. Pues no sé lo que está diciendo. Esta persona no tiene estas obras en sí. En otras palabras, la persona que no tiene obras, pues no tiene una vida que es santa. Y cuando dice santidad, no significa tener fuerza en su fe o fervor en eso. No está hablando de eso. Sino si no tenemos las obras, no hay recompensa, no hay esa recompensa. Sin embargo, por eso las personas siguen pensando acerca de eso y lo piensan automáticamente. Tengo que tener algo. Entonces usan su motivo carnal pensando que deben pues acumular sus propios logros. Pero aquellos que siguen pues esos motivos carnales y su propia voluntad no son dignas para recibir la recompensa de Dios. La Biblia lo dice y nos advierte claramente a nosotros. Lo que estas personas están logrando es como madera, heno y paja. Y cuando todo sea probado en el fuego, todo será quemado. Y todo será quemado por completo y apenas pues podrá escapar del fuego.
La persona que no practica la justicia significa que no tiene que dar, como no hay manera de dar gloria a Dios, no es santo y no puede contribuir a la gloria de Dios ni a su reino. Pero entonces yo vine aquí, pero ¿tú quién eres? Yo pertenezco al reino, pero no te conozco. Una persona así no es digna de entrar en el reino de los cielos. Nuestra armadura no se completa solo con la justicia atribuida, sino que también debe incluir la coraza de la justicia que es practicada. Primero, la justicia atribuida y luego, segundo, el escudo de la justicia. Y este escudo de la justicia es en su esencia la santidad, la verdadera santidad. Dos personas pueden parecer iguales, pero una más seria y luego dicen, la iglesia cristiana no debería hacer esto. ¿Será que esto es una persona santa? Sino que la otra persona que dice, ¿quién es usted? No, nadie lo sabe, pero Dios lo sabe. Esa persona que es fiel, que es buena, que es dedicada, que sirve a la iglesia del Señor, que honra y apoya a los siervos de Dios que caminan junto con ellos como colaboradores. Y nadie lo conoce, pero el cielo lo sabe quiénes son ellos. Y esa vida en quien obedece y practica la justicia y es la actitud que debemos de tener. Y les bendigo en el nombre de Jesús para que tengan una vida preparada por la verdad y las acciones. Aleluya. Y si vemos un versículo de más, se divide claramente pues la voluntad. Y dice, para que proveéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreversibles para el día de Cristo. Este se refiere al nivel, a la posición de discernimiento en cual uno puede ver la Biblia y conforme a la palabra de Dios, pero dicen llenos frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, y esto significa esos frutos que vienen al obedecer y son para gloria y alabanza de Dios. Aleluya. Les bendigo en nombre de Jesús para que todos nuestros miembros puedan obedecer y tener buenas obras, esas obras santas. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, digamos, Señor, de ahora en adelante protegeré bien mi espíritu, protegeré bien mi fe, mi salvación, para que el enemigo, el diablo, no pueda atacarme abiertamente, y me armaré bien de la verdad y ahora de la justicia, esa justicia y la obediencia. Dame tu poder. Oremos todos juntos. 하나님 아버지 우리를 도와주시고 역사에 주시옵소서. 정말 주께서 우리에게 의를 베풀어 주시고 또 우리에게 의를 행하게 하시오니 우리가 이 의를 따라 할 것입니다. 하나님 우리를 도와주시고 역사에 하나님 아버지, Padre Dios, 주께서 주신 말씀을 ayuda, Señor, que esta palabra que nos has dado 우리 마음에 새기고 quede profundamente grabada en nuestro corazón, y al ser conmovidos, ayúdanos a ser personas verdaderas, fieles según tu verdad, y ayúdanos, Señor, a tener esa vida santa que pueda obedecer y cumplir tu palabra. Y especialmente en esta hora nos hemos reunido para tener la Santa Cena según tu ordenanza, y nos has dado este tiempo juntos. 주께서 우리를 위해 Y ayúdanos, Señor, a recordar que tú has establecido y has jurado un amor eterno hacia nosotros, y que cumplirás a esta promesa. 기억하려고 합니다. 이 시간에 Y te pedimos que a todos nosotros, con un corazón humilde, podamos recordar todo ese amor que nos has dado. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén.
그 상하신 머리 조롱과 옥에 쌓여 가시관 쓰셨네 아침에처럼 밝던
자, 우리 다 같이 자리에서 일어나서 Todos de pie y vamos a alabar todos juntos. 하나님께서 우리에게서 원하시는 Nuestro Dios desea que tengamos una vida y esa vida es esa vida que desde nuestro interior tengamos un corazón verdadero, fiel 주께 드리는 것입니다. y así entregar nuestras vidas delante del Señor y así podamos tener ese arrepentimiento verdadero 온 세계에 전하는 y 것입니다. así esparcir esto en todo el mundo. Vamos a alabar. 은혜로 날 보듬으시고 사랑으로 품어주셔도 내 마음 한 자락도 지키지 못하는 이 모습 부끄럽습니다. 따스한 곁을 내어주시 주님 앞에 나아갑니다. 표현 못할 긍휼로 날 붙드시네. 주 이름만 바라봅니다. 매일 마주한 슬픔을 견뎌나가며 주 예수의 마음을 닮아가네. 두려운 걸음마다 주가 동행하니 주 의지하며 오늘을 걷네. 주의 신실한 소망을 깊이 담으며 주 예수의 풍요를 채워가네. 하나님의 자녀로 명예 지켜가며 깊어진 삶을 주께 드리네. 따스한 곁을 내어주시 주님 앞에 나아갑니다. 표현 못할 긍휼로 나를 붙드시네. 주 이름만 바라봅니다. 매일 마주한 슬픔을 견뎌나가며 주 예수의 마음을 닮아가네. 두려운 걸음마다 주가 동행하니 주 의지하며 오늘을 걷네. 주의 신실한 소망을 깊이 담으며 주 예수의 풍요를 채워가네. 하나님의 자녀로
주께 드리네. 큰 영광의 박수 올리시고 Demos gloria delante de nuestro Señor. 이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos los miembros que han rendido el culto y en todos los verianos por todos los siglos. Amén. 오늘 우리를 용납해 주시고 받아주신 우리 하나님 앞에 감사의 박수 올립시다. Demos gloria delante de nuestro Señor que nos ha recibido el día de hoy. Queridos hermanos, gracias